Raúl Montenegro. Él es biólogo y presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente FUNAM, que en el día de hoy nos ha traído otro tema que en realidad es continuación de lo que ya veníamos hablando la semana pasada. ¿Estamos preparados en Argentina para el peor accidente nuclear? Nos irá dando las respuestas Raúl Montenegro a cargo de esta columna. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto. Y mira, la respuesta es no. Es decir, Argentina tiene 3 reactores nucleares de potencia, o sea, son los reactores que producen la energía eléctrica. Una muy pequeña cantidad de toda la energía eléctrica en Argentina es de origen nuclear. Y lamentablemente no está preparada las comunidades para el peor accidente posible. Recordemos que el peor accidente posible es, a modo de ejemplo, lo que sucedió en Chernobyl o lo que pasó en Fukushima Daiichi en Japón o tiempo antes en Three Mile Island en Estados Unidos, ¿no? O sea, esos peores accidentes llegan a tener un área de impacto, o sea, un posible impacto con materiales radiactivos en un radio de aproximadamente 500 a 700 kilómetros, ¿no? Tomando como centro la central siniestrada. Entonces, no hace falta decir de que realmente la población no está preparada, no está preparada la población, tampoco está preparado los medios de comunicación social. Realmente una situación que es muy difícil de entender porque tanto NASA, que es la que maneja los reactores nucleares, que es Nuclearélectrica Argentina Sociedad Anónima, como la Autoridad Regulatoria Nuclear, la ARN, se limitan a hacer simulacros de accidente, generalmente accidente menor, nunca el peor accidente, solamente 10 kilómetros alrededor de cada central. Y nosotros estamos hablando de un área de impacto que puede extenderse entre 500 y 700 kilómetros, ¿no? Entonces, la respuesta, insisto, es no. Realmente desaprensivamente las autoridades nucleares, desaprensivamente el gobierno nacional, pero también hay que decirlo, desaprensivamente los gobiernos de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires no han generado la presión suficiente para que todas las personas en ese radio de 500 a 700 kilómetros, estén preparadas, ¿no? ¿Y cuáles serían esas medidas de seguridad que tendríamos que implementar en Argentina para poder prevenir este accidente? Y sobre todo, ¿qué es lo que debemos saber los ciudadanos para poder estar preparados? Bueno, la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, junto con la cátedra nuestra, la Cátedra de Biología Evolutiva Humana, el propio Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo. Recordemos que nosotros integramos de MASMARA, que es el movimiento antinuclear de la República Argentina. Decía que de nuestras instituciones elaboramos un plan ciudadano para actuar ante accidentes y eventos nucleares. Accidentes cuando se genera, por ejemplo, por mal manejo desde la propia central, y eventos cuando se produce desde afuera. Por ejemplo, un avión comercial de gran porte que golpeara contra una de las centrales nucleares, donde está el reactor, o bien contra el depósito del material nuclear agotado. Decía que se hizo este plan y se ha distribuido y se puede acceder a ese plan a través de Internet, pero no ha habido por parte del Estado una actitud responsable de preparar a la comunidad, posiblemente porque no quieren que las personas conozcan los verdaderos riesgos de tener un reactor nuclear de potencia, ¿no? En ese plan ciudadano están todas las pautas. Lo que es importante es, por parte de las autoridades, marcar la gravedad de lo que está sucediendo. Nosotros justamente decíamos de que era importante que se marcara la diferencia entre un accidente grave, que es nivel 7 en la escala del INES,
que es una escala hecha por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y un accidente de menor, de forma tal de que la persona pueda reaccionar de una forma distinta ante uno y otro. La condición o la actitud clave en estos casos es ponerse a cubierto. Es decir, en el caso que se haya producido, por ejemplo, una nube de material radiactivo que se esté trasladando a través de la atmósfera, como uno no sabe hacia dónde se mueve, porque eso va a depender de acuerdo a los vientos que haya en el momento de un siniestro, implica que las personas se mantienen lo más encerradas posibles, lo más aisladas del ambiente externo en esa etapa, ¿no? Por ejemplo, dentro de las viviendas también se aconseja utilizar en aquellos lugares donde puedan ingresar de alguna forma aire externo contaminado, colocar trapos humedecidos para que sea mayor el aislamiento. Si hay, por ejemplo, niños o niñas que están en las escuelas, que esa puesta a cubierto se haga en la propia escuela. No hay que ir a buscar, por ejemplo, a las niñas o niños en una escuela, sino que en cada uno de los lugares, un comercio, una escuela, un hogar, se produzca esta puesta a cubierta, tratando siempre, insisto, de mantener la calma, y debería haber, cosa que tampoco está debidamente institucionalizada, un canal de comunicación a través de la radio, a través de la televisión, que vaya transmitiendo cuáles son las consignas, ¿no? Que están puestas de todos modos en este plan, pero es importante de que haya una situación, una vía de comunicación que vaya dando las pautas. Recordemos que en el caso de Chernobyl, como había tantos intereses políticos, económicos, en ese caso esto sucedió en Pripyat, en lo que es la actual Ucrania, y lamentablemente por estas razones político-económicas, yo te diría casi de mantener una imagen de seguridad que obviamente había fallado, se demoró muchísimo en informarle a la población lo que había pasado, y de hecho prácticamente se la forzó a abandonar las zonas contaminadas, pero sin que las personas hubieran podido tomar, por ejemplo, estos recaudos que decíamos de mantenerse a cubierto, ¿no? Entonces lo más importante es esto de mantenerse a cubierto, y una serie de medidas a tomar dentro de la vivienda que están puestas justamente en este plan. Se puede poner plan ciudadano para actuar ante accidente o evento nuclear, o directamente incluso agregar también FUNAM, y va a aparecer en internet porque hay varias versiones que están dando vuelta. Pero allí están un poco todas las condiciones, ¿no? Lo que sí debe tenerse en cuenta es que a nivel de material radiactivo no hay ningún valor inocuo. Esto es muy importante porque el sector nuclear descarga materiales radiactivos en forma rutinaria. Y distingamos entre lo que es un accidente de lo que es una descarga rutinaria, y descarga rutinariamente a valores que se consideran aceptables. Quiero aclarar que esos valores aceptables, que generalmente son bajas dosis, no quiere decir que sean valores inocuos, sino que resultan de un razonamiento muy particular entre el beneficio, entre comillas, que generan los reactores nucleares y los riesgos. O sea, aclaremos de que lo mejor que le podría pasar a un país es no tener reactores nucleares de potencia, ni tener primero estos riesgos del peor accidente, ni tampoco esta emisión rutinaria de materiales radiactivos, ¿no? Tanto producto de la fisión como de la activación que produce la propia radiación en otros materiales, ¿no? Entonces, esta es la realidad, y es que vivimos en un país
en donde tenemos 3 reactores nucleares de potencia que han tenido numerosos problemas, han tenido sus accidentes. En el caso de Embalse en Córdoba, para colmo con vida útil extendida, o sea que es un reactor nuclear, usando una palabra casi cotidiana, familiar, ha sido recauchutado, pero bajo ningún punto de vista tiene todas las partes nuevas, entonces el riesgo es mucho mayor. Y bueno, pese a esta realidad que hay en Argentina, agravada en este momento por la situación económica, porque no nos olvidemos que la seguridad cuesta, y mantener sistemas de prevención cuesta también. Entonces, no solamente ha habido una absoluta irresponsabilidad, no solamente de la gestión de Javier Milei, sino la gestión antes de Alberto Fernández y antes Cristina Fernández de Kirchner y antes, a su vez, de todos los distintos funcionarios. Nunca ha habido una política de Estado para tener a la población preparada para el peor accidente posible. Esa es la cruda, dramática y lamentable situación en Argentina, ¿no? Con la diferencia de que en este gobierno se ve más reflejado o más intensificado debido a que se están cortando todos los recursos. Justamente yo creo que lo que vos acabas de decir es un punto clave, porque, veamos, en el caso de este peor accidente posible, un accidente puede ser algo que produzca liberación hacia el exterior de material radiactivo. Un evento puede ser, por ejemplo, un avión comercial de gran porte, imaginemos un Boeing 767 golpeando contra el reactor nuclear, porque no están preparados para recibir semejante impacto, pero también pueden golpear, y esto es algo que en Córdoba, por ejemplo, no se tiene muy en cuenta, que al lado del reactor nuclear de Embalse están los silos en donde se almacena el combustible nuclear agotado. Es un material de combustible que se quedó como descarte de funcionamiento del reactor. Son más de 30 años de combustible agotado, más lo que se está produciendo desde que se amplió su vida útil. Y ese material contiene cesio 137, estroncio 90, plutonio 239, todo un conjunto de radioisótopos que son extremadamente peligrosos y que por eso tienen que ser mantenidos cerrados. El problema es que si un avión de gran porte golpea contra estos silos, son silos secos, ese material también puede ser liberado. Y lo que es más, golpeando contra un lugar con tal cantidad de material radiactivo almacenado, que por más que haya ido decayendo la radiactividad, no ha sido lo suficiente. Pensemos que el riesgo de una masa de residuos radiactivos de alta actividad, prácticamente el riesgo se extiende por más de 240.000 años, ¿no? Es decir, es un tiempo enorme que resulta de multiplicar la vida media de uno de esos radioisótopos, que es el plutonio 239, que es de unos 24.000 años. Lo que se hace es multiplicar por 10, entonces sale ese valor. Entonces decía, con semejante riesgo, y ante una situación que pase, obviamente deberíamos estar preparados, ¿no? Y lamentablemente no lo estamos, y lo deseable es que nunca suceda y que nunca haya que utilizar un plan de emergencia, un plan para actuar, para protegernos, pero la inteligencia de un país, que obviamente no es la inteligencia que uno ve en los gobiernos, es no hacerlo. Y como vos decías, y por eso me parecía muy atinada la observación, cuando un país está en crisis, en donde se desarticulan los distintos organismos claves, en donde a su vez no hay fondos para una emergencia. Pensemos que para que se pueda financiar todo lo que tiene que ver con una emergencia nuclear, el peor accidente o el peor evento, se necesitan muchos recursos. No hace falta decirte
que no los tenemos. No solo que no tenemos esos recursos, sino que ni siquiera está adecuadamente montado un sistema sanitario viviente, ¿no? O sea, quiero decir que esté permanentemente disponible con personal y tecnología para poder enfrentar los casos, por ejemplo, de contaminación por materiales radiactivos. Entonces, realmente es una situación verdaderamente grave e inaceptable, pero comprensible por la irresponsabilidad de los funcionarios, ni que hablar en el caso de Javier Milei, que además es una persona con muy poca formación técnica para gobernar, pero además está el secretismo, esta, yo diría, tendencia al secreto que han manejado, casi diría yo, en forma tradicional los operadores de los reactores de energía nuclear, ¿no? No solamente en Argentina, sino también en otros países. Bueno, contanos un poco, nos habías hablado anteriormente de Chernobyl y las otras catástrofes que hemos tenido, y lo que la audiencia quiere saber es qué lecciones hemos aprendido de estos desastres nucleares anterior a nivel Argentina y a nivel mundial, y cómo se pueden llegar a aplicar estas lecciones aprendidas, y por otro lado, si existe alguna cooperación internacional en materia de seguridad nuclear, sobre todo para fortalecer la preparación que tenemos que tener todos los argentinos. Mira, yo te diría que, por lo menos a nivel de Argentina, en América Latina hay 3 países que tienen reactores nucleares de potencia, que son México, con Laguna Verde, Brasil, con todas sus instalaciones en Graus Reis, y nosotros con Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, y en construcción un Karen 25, ¿no? Que se agregaría Atucha 1 y Atucha 2. Yo te diría que no se han aprendido las lecciones, porque la primera lección aprendida es tener a la población preparada. Entonces, esa primera lección no se aprendió, no tenemos a la población preparada. Obviamente, después que han pasado Chernobyl, en el reactor 4, después que pasó lo de Fukushima, Daiichi, más una serie de otras circunstancias previas, se han introducido mayores elementos de seguridad. Pero lo que debe quedar en claro, y debe saber cada ciudadano, es que ningún reactor nuclear de potencia tiene asegurado de que nunca vaya a pasar nada. O sea, cualquiera puede sufrir el peor accidente, eso debe quedar claro, y cualquiera puede estar expuesto al peor evento. Pensemos que además no se descarta, o mejor, más que no descartar, se incluye dentro de los factores de riesgo como evento los actos terroristas. Pensemos que en el caso de Argentina ya tenemos 2 actos terroristas muy cruentos que forman parte de nuestro historial, que fue el tema de la DAIA y de la Embajada de Israel, en donde obviamente ya hemos estado dentro de la agenda del terrorismo internacional, y en Argentina no se ha caracterizado precisamente por mantener todos los niveles de seguridad necesarios, ¿no? Entonces, ya sea por accidente, ya sea por un evento como el golpe de un avión de gran porte, o de pronto un acto terrorista, se podía producir ese peor accidente o peor evento. Y lamentablemente no se ha aprendido la lección. Nosotros estamos adheridos a una serie de normas internacionales, por ejemplo, para informar rápidamente cuando se produce un accidente nuclear. Supuestamente también debería haber un fondo para enfrentar este tipo de situaciones, pero la verdad es que en la vida cotidiana, lo que yo llamaría el riesgo cotidiano, si nosotros proyectamos alrededor del complejo Atucha y de la zona de embalse un radio de 500, 700 kilómetros, nos vamos a dar cuenta no solamente que entre casi toda la buena parte de las provincias donde están los reactores, sino incluso provincias vecinas. Y hay sitios que cuando uno ve el radio, por ejemplo, de 700 kilómetros alrededor de las Atuchas y el radio de 700 kilómetros alrededor de Embalse,
Hay lugares, por ejemplo, ubicados en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, en donde hay localidades que están dentro del área de posible impacto de las dos centrales nucleares. Y hay países completos, como el caso de Uruguay, que aunque Uruguay no tenga reactores nucleares de potencia, en el caso de un accidente grave que sufriera, por ejemplo, alguna de las Atucha, que insisto, tampoco son reactores confiables en el largo plazo, se verían tan afectados como si los tuvieran en su propio territorio. Entonces, que no solamente no hay preparación en Argentina, sino que tampoco hay preparación en Uruguay para algo que llegara a pasar, por ejemplo, con las Atucha, ¿no? Pero fíjate vos que no solamente tenemos el caso, que es obviamente mucho más dramático, de los reactores nucleares de potencia, sino que también tenemos los reactores nucleares de investigación, que son mucho más pequeños, y el impacto potencial también sería mucho más pequeño, pero aún así exige que haya preparación. En el caso de Córdoba, por ejemplo, tenemos en la ciudad universitaria, dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual yo soy profesor, está el reactor R-Acero, que está dentro de lo que es el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y fíjate vos que, pese a que nosotros hemos insistido en distintas gestiones rectorales de la universidad, que debe estar preparada la comunidad universitaria y los barrios vecinos para algo que pudiera suceder, insisto, nunca va a ser de la misma magnitud que un reactor nuclear de potencia, pero tampoco hay preparación. Es decir, existen preparación interna, existe preparación para quienes están dentro, por ejemplo, del R-Acero, pero los estudiantes, los docentes, los no docentes, la gente que pasa, está en esos lugares, de pronto no sabe lo que hay allí. Y lo que hay en un reactor, aunque sea un R-Acero, sigue siendo material que está siendo fisionado y hay radioisótopos de alto riesgo. Pensemos que cuando en Goiânia, en Brasil, algo que no tiene nada que ver con reactores nucleares de potencia, por lo menos en forma directa, había una pequeña cápsula con cesio-137. Cesio-137 es un material residual del proceso de fisión de los reactores. Acá había una pequeña cápsula con cesio que se utilizaba para prácticas médicas. Un hospital se abandonó y en ese abandono se dejó al descuido esa cápsula y unos chatarreros de Goiânia encontraron esta pieza, la rompieron. Hay situaciones muy dramáticas en que una niña había tomado parte de polvo que contenía cesio 137, como lo veía como muy llamativo, se lo colocó en su rostro y obviamente murió prácticamente en el acto. Hubo una serie de víctimas, por ejemplo, y eran solamente gramos de cesio 137 que generaron un verdadero caos en Goiânia. Para que tengas una idea, los médicos no sabían cómo manejar a las personas que estaban contaminadas, porque estaban contaminadas radiactivamente, y las personas que murieron se las colocó en sarcófagos de cemento que tuvieron que ser enterradas en una situación con grúas de gran porte para poder colocarlas. Entonces digo, con todos estos antecedentes, realmente es absolutamente irresponsable que las autoridades nucleares traten permanentemente de minimizar como si no fuera a pasar nada. Ninguna de ellas puede asegurar, colocar la firma de que esto no pueda suceder. En cualquier reactor nuclear de potencia y por distintos motivos también en cualquier reactor de investigación, de los cuales hay varios en Argentina, esto puede ocurrir. Entonces, insisto, verdaderamente inaceptable la irresponsabilidad con que se maneja este tema y, como vos decías, para colmo en una situación de un país en crisis en donde no hace falta, yo quiero ser muy lúcido, para darse cuenta que en un país en crisis cualquier situación de emergencia se vuelve mucho más grave porque no tenemos los recursos, porque no tenemos una cantidad de cosas que sí estarían disponibles si nuestra situación socioeconómica fuera más positiva, ¿no?
Bueno, contanos un poco cuál sería la comunicación más eficaz para informarle a la sociedad sobre la seguridad nuclear para que estemos bien informados y sobre todo preparados. Yo, de hecho, lo de la facultad, yo no sabía eso. Bueno, lo primero es que las autoridades deberían tener un sistema de información a través de todos los medios de comunicación social, en donde por lo menos se simplifique en accidente grave y accidente leve, ¿no? Porque eso me parece importante. Grave implica de que hay realmente una nube, por ejemplo, de material radiactivo que ha salido de una central nuclear de potencia y se puede dirigir hacia cualquier sitio, ¿no es cierto? En el leve, obviamente, pueden tomarse medidas que sean mucho menos drásticas. Entonces, lo primero es esto de transmitir, pero que la sociedad sepa, porque de nada vale transmitir si las personas no saben cómo reaccionar. Entonces, las personas deberían estar preparadas para reaccionar ante un accidente grave y ante un accidente leve. Y terminar con esto de solamente los simulacros en un radio de 10 kilómetros, como siguen haciendo NASA, Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, y la propia Autoridad Regulatoria Nuclear. Entonces, lo que nosotros debemos saber y deberíamos esperar es que se nos avise si un accidente grave o un accidente leve, y después aplicar las consignas que están en este manual. Yo diría que estas consignas deberían estar en todas las radios, deberían estar en todos los canales de televisión, porque no son consignas complejas. Nosotros al hacerlo lo derivamos del plan Spiral en Francia, y nosotros quisimos, vamos a modificar, y realmente no hace falta modificar porque son pautas muy claras, muy lúcidas. Entonces, tenerlas disponibles y que en el caso del accidente grave los medios puedan volver a reseñar, describir todas esas pautas que tienen que seguirse, ¿no? Pensemos de que en este momento en que estamos hablando, que uno toca madera, pero si se llegara a producir un nivel 7 en alguna de las atuchas o en embalse, estamos totalmente vulnerables porque no hemos sido formados. ¿Y por qué no hemos sido formados? Por la irresponsabilidad de las autoridades nuclearistas de Argentina, por la irresponsabilidad del gobierno nacional y su ignorancia, por la ignorancia e inoperancia de los gobiernos provinciales, pero también de las municipalidades, ¿no? Porque en esto debería haber toda una especie de red que ligue a las distintas jurisdicciones, y no solamente manejarlas, como se está manejando ahora, en donde tienen internamente sus mecanismos para enfrentar situaciones por accidente nuclear. Pero acá no se trata de eso, acá se trata de que nosotros, quienes vivimos fuera de los reactores, que no formamos parte de esa maquinaria interna del sector nuclear, deberíamos estar preparados, ¿no? Y por eso me parece importante el programa para decirlo, para que a su vez asuman su responsabilidad. La Comisión Nacional de Energía Atómica, un organismo que ha mostrado a lo largo del tiempo una tremenda irresponsabilidad, Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que opera los reactores nucleares, y la Autoridad Regulatoria Nuclear, es pero indispensable de que realmente muestre un poco más de seriedad, ¿no? Y en cuanto al gobierno nacional actual de Milei, que obviamente tenemos el grave inconveniente, insisto, de tener un presidente con una formación muy básica y que no tiene la más mínima idea de lo que estamos hablando en este momento, en donde debería haber, y esto en todos los gobiernos, debería haber un fondo intocable que estuviera disponible para hacer frente al peor accidente. Pensemos, por ejemplo, que en el caso de Chernobyl, lo que se hizo fue alrededor de Pripyat, cuando se sufre el accidente. En ese caso fue una falla humana, se estaba probando la seguridad del reactor, o sea, se probó la seguridad del reactor, anduvo mal
las operaciones humanas, entonces se eliminó una nube radiactiva que no solamente afectó las zonas en lo que era la ex Unión Soviética, sino que llegaron incluso hasta Europa y hasta lugares mucho más alejados. Hasta allí llegaron los radioisótopos. Decía entonces de que nosotros sí o sí debemos contar con todas las herramientas para poder protegernos de esa amenaza. Lamentablemente en Argentina los reactores nucleares de potencia se localizaron sin participación ciudadana. Lo que es más, el reactor que se está construyendo, el Karen 25, en la zona de las Atuchas, tampoco ha sido consultado, no ha habido una evaluación de impacto consultado con las personas, y lo que es más, se está haciendo el RA10, un reactor multipropósito, que también entra dentro de las mismas características. Se hizo sin evaluación de impacto ambiental, sin consulta pública, y por todo esto es que nosotros incluso hicimos una presentación penal en la justicia federal en Buenos Aires, para mostrar la irresponsabilidad que existe en este campo, en donde recuerden que hasta estuvimos muy, muy cerca de que se instalará un reactor nuclear Walloon-1 experimental chino en la provincia de Río Negro. Y gracias a la movilización de la gente, la propia gente de Río Negro, de todo el sector antinuclear de esa provincia, en el cual participamos muchos actores de distintos lugares, se anuló. Pero siguió vigente la posibilidad de que se llegara a construir un reactor Walloon-1 en la zona de las Atuchas, ¿no? Entonces, las amenazas no han disminuido, pero tomando como base el comentario que vos hacías, está claro que en este momento cualquier cosa que se pasara tendría implicancias mucho más graves, porque estamos ante un presidente con escasa capacidad para gobernar, que cree que los estados no tienen que ser fuertes. Y en el caso del peor accidente nuclear, lo que necesitamos es justamente estados, y estados muy fuertes, Y muy presente. inteligentes y muy organizados, ¿no? Y presente también, un estado presente. Totalmente presentes, sí. En este momento te diría que hay como una gran banda blanca que dice estado ausente. Bueno, y aparte de la capacitación que tenemos que tener en general todos los ciudadanos, que es como, creo que pasa por lo primordial, los servicios de emergencia, hablando hospitales, dispensarios, ¿tienen la capacitación necesaria como para poder hacer frente a un accidente nuclear? No, desde ya que no. Lo que está hecho es totalmente insuficiente para enfrentar el peor accidente posible. Porque en esto hay que tener en claro lo siguiente, de que es costoso mantener sistemas de prevención. ¿Por qué? Porque no se está produciendo el hecho, pero aunque no se esté produciendo, yo tengo que tener la tecnología, yo tengo que tener a las personas preparadas para estos temas en distintos hospitales. Sobre todo si uno tiene en cuenta este radio de 500 a 700 kilómetros. Entonces yo creo que también el Estado, esta irresponsabilidad crónica, ni qué hablar ahora en un gobierno como el de Javier Milei, se prefiere no invertir en toda esta preparación. Es mucho más fácil hacerle creer a la gente que esto no puede ocurrir. Y la mala noticia es que sí, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse pueden tener el peor accidente y pueden sufrir el peor evento. No hay nada que lo impida. Por más medidas de seguridad que se pongan en marcha, se puede reducir esa probabilidad, pero nunca va a ser igual a cero. Y el otro punto, y lo reiteramos, no hay ningún valor de radiactividad, o sea, de radiación ionizante, que sea inocuo. Esto lo sabemos desde
Bayer 7 de segunda fase, que es un documento producido por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, en donde se analizaba la baja dosis de radiación y mostraba que realmente no hay ningún valor de radiación inofensivo. Por lo tanto, también es un llamado a atención de que aún lo que se descarga en forma rutinaria de las centrales nucleares de potencia, Atocha 1, Atocha 2, Embalse, tienen su propio riesgo a nivel de sanitario y a nivel de la biodiversidad. Ni que hablar si se tratara del peor accidente posible, ¿no? O sea, nivel 7 en la escala de líneas. Por lo tanto, la consigna es que todos los gobiernos, nacional, provincial, municipales, deberían proveer a la ciudadanía todo un sistema de protección, que este manual no dependa de pronto de nosotros, de lo que hace, por ejemplo, FUNAM, lo que pueden hacer otras organizaciones, sino que sea el propio Estado que asuma su responsabilidad y nos tenga preparados, aunque el riesgo sea que la gente se dé cuenta lo peligroso e insensato que es tener un reactor nuclear de potencia funcionando para producir un raquítico 7 u 8% de toda la energía eléctrica que se produce en el país. No hay ningún tipo de relación entre la inmensidad del riesgo transgeneracional que representa el reactor nuclear y la verdaderamente insignificante cantidad de electricidad que producen, ¿no? ¿Y qué papel juega la tecnología, la infraestructura ante la respuesta a un accidente nuclear? Bueno, la tecnología en este caso es la que puede tener un propio reactor y de pronto los propios silos, es decir, cuáles son las barreras, por ejemplo, de ingeniería que logran detener para el caso de que algo suceda la descarga de materiales radiactivos hacia el ambiente. Pero, insisto, ya se trata de un avión comercial de gran porte y golpee contra un reactor nuclear o de pronto contra los silos secos que tiene Embalse, la tecnología no puede detener eso. O sea, no una vez que se libera materiales radiactivos al ambiente, esto va a ingresar, va a llegar a las personas expuestas, va a llegar a la naturaleza, va a llegar al suelo, va a llegar a los organismos. Y de hecho, seamos realistas, cuando un país sufre el peor accidente nuclear posible, un nivel 7, prácticamente se fractura su economía. Es lo que pasó, por ejemplo, con Chernobyl, ¿no? Se terminaron las exportaciones porque nadie va a querer recibir un material potencialmente contaminado. Y aunque no se produzca nada espectacularmente visible, porque eso quiero aclarar, en el caso del peor accidente posible, no hay ningún hongo atómico, no hay ninguna explosión, no hay nada dramático. Casi diría yo que es invisible. Y el tema de la radiación, los niveles de radiación con alta actividad, alta peligrosidad, no se ven, no se huele. Entonces, el peligro es mucho más fuerte porque no es algo visible, no es algo espectacular. Casi diría yo es que como algo invisible a larga distancia. No se ve que viene una nube radiactiva cargada de radioisótopos que pueden ingresar a nuestros organismos, que puede en el caso del yodo almacenarse en tiroides, que el caso del estroncio 90 puede almacenarse, por ejemplo, en huesos, o el cesio 137 que puede almacenarse en músculo. Todas esas cosas no las vamos a ver, ¿no? Claro, Entonces, no por es eso, una nube que uno pueda decir, bueno, está sucediendo algo. claro, no es una cosa roja, verde, tornasolada, fosforescente. No. Esto es una situación prácticamente invisible que la van a detectar los Geiger, los dispositivos, por ejemplo, para ver todos esos eventos ionizantes, lo van a poder medir, pero nosotros no tenemos en nuestros cuerpos aparatos Geiger, no hay Geiger en las escuelas, no hay Geigers en las calles, si no hay forma de saberlo. Los únicos que pueden hacerlo y tienen la obligación de hacerlo por otro lado son los estados, pero estados fuertes, no estos estados que ven estos lamentables funcionarios que tenemos, como el caso de Javier Milei, que sigue creyendo que un país puede funcionar sin estado. En el caso del peor accidente posible, lo peor que le puede pasar justamente a un país es que coincida ese accidente con un país desarmado y con un Estado ausente.
Claro, o sea, la sociedad tendría que estar preparada, como decís vos, en ese radio de 500, 700 kilómetros. Ojalá que nunca se deba tener que utilizarlo, pero sí está bueno que en general la sociedad lo sepamos aplicar. Totalmente. Y eso de alguna forma es inteligencia territorial, o sea, darse cuenta de que la sociedad tiene que ser preparada. Así un poco para redondear y concluir, fíjate, vos llega a ser tan incoherente los razonamientos de las autoridades nuclearistas que cuando se hizo la audiencia pública por la extensión de la vida del reactor nuclear de Embalse, que fue ilegal, porque en realidad se había decidido antes de extender la vida útil, cuando nosotros planteamos el tema este de un avión de gran porte comercial golpeando contra el reactor nuclear o contra los silos, fíjate vos cuál fue el argumento de un miembro del establishment nuclear de Argentina, de que en la zona de embalse no eran atravesadas por líneas aéreas con aviones comerciales de gran porte. Y realmente nosotros pensamos, cuando fue el 11 de septiembre de 2001, cuando células terroristas utilizaron aviones, entre ellos justamente Boeing 767, cuando golpearon, por ejemplo, las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces uno pensaba, caramba, qué cabezas con neuronas tan limitadas, ¿no? Porque justamente la prevención implica siempre de incluir la peor situación independientemente de la probabilidad de ocurrencia y que la gente esté preparada. Yo creo que en esto va a quedar o no va a quedar otra alternativa, que esperemos no tener que hacerla, que es la de incluir alguna cautelar, hacer alguna acción judicial para obligar a que el Estado nos prepare a todos, ¿no? Pero sería deseable que pusieran sus neuronas en funcionamiento y sobre todo su razón viviente, su razón necesaria, su responsabilidad para prepararnos, ¿no? Bueno, Raúl, como siempre agradezco que estés en este programa. Realmente es necesario que como sociedad informemos e informemos de la manera más correcta, sobre todo con la gente que es especialista en esto, porque hay muchas cosas de las que yo me he enterado en el día de hoy. Si no estamos informados y no sabemos la sociedad o la población argentina, estamos complicados. Exactamente, así que bueno, yo creo que ha sido una tarea importante la que hemos hecho hoy, así que podemos considerarnos contentos. Esperemos ahora el eco, ¿no? De que realmente quienes tienen que hacer las Impact. cosas las hagan y no tengamos que ir a la justicia, ni tengamos que seguir distribuyendo planes por nuestras propias manos, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, No, gracias a Raúl. ustedes, que tengan muy lindo día. Gracias, igual. Buena semana.